Buenas noches. Hoy en Radicales, capítulo 5, vamos a discutir, por supuesto, el tema de la semana. Los 3 artículos que se publicaron el pasado martes en torno al supuesto financiamiento ilegal de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Hay que tomarlo en serio, se trata de un ataque, es un ataque de la DEA de Estados Unidos. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos 3 reportajes que se publicaron esta semana? No se lo pierda porque hoy vamos a discutir el tema en Radicales. No le cambie. Aquí nos vemos. Bueno, como decíamos al principio del programa, el martes se publicaron 3 artículos en 2 medios estadounidenses y en un medio alemán, Deutsche Welle, firmados por 3 periodistas de diferente nivel, los 3 textos que se publicaron, pero en el corazón del asunto está la misma historia. El supuesto caso de financiamiento ilegal en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Para que usted lo tenga claro y podamos comenzar el capítulo hoy de Radicales, se trata de una acusación del año 2006, de una investigación que comienza a hacer la DEA en 2010 y que cierra la propia DEA en el 2011 y que 13 años después, a 4 meses de la elección en México, vuelve a abrirse. Entonces, lo que vamos a discutir hoy son las motivaciones, los incentivos desde Estados Unidos y desde México para traer esta historia, que lo voy a decir ya porque no me aguanto las ganas. Se trata de una investigación cerrada que está utilizándose con motivaciones electorales de cara a junio del 2024. Es el tema de hoy. Héctor, acompáñame a discutirlo. Bueno, es primeramente muy importante decir que Carlos es uno de los eminentes especialistas en este tema, entonces pues esta interpretación que él nos da y nos comparte hoy me parece que es muy importante para toda la audiencia y para nosotros también como analistas de la vida pública. Yo quiero secundar esta parte y decir que más que el mensaje importa el contexto. Importa el momento en el que esta investigación se refríe, porque pues estamos en el año 2006 y estamos precisamente en un contexto donde la campaña de López Obrador en ese momento pues tuvo, si hay algo que no se puede ocultar en política es el dinero, y entonces habría razones fundadas para sospechar que hubiese un derroche de recursos provenientes de vías ilegales. Pues me parece que entonces ahí es donde tendríamos una base de análisis, porque en aquel momento, en 2006, la campaña de la entonces Coalición por el Bien de Todos, encabezada todavía por el PRD, pues fue a ras de suelo, fue bastante austera e incluso se hizo todo lo posible por no invertir dinero en medios, por ejemplo, porque se tenía una confianza desmedida, a mi juicio un tanto equivocada, de que bastaba con los mítines a ras de suelo para que López Obrador confirmara la ventaja electoral que ya tenía. Entonces, si se trata de este financiamiento ilegal por parte del crimen organizado, pues yo creo que eso hubiera sido más notorio en aquel momento. Y a mi juicio hay pocos elementos para pensar que hubiese habido tal derroche, aunque claro, desde luego tras bambalinas pueden ocurrir muchas cosas en política. Sin embargo, me parece que no hay demasiados indicios, como por ejemplo si hay indicios cuando se vislumbra un personaje como García Luna, a quien también con testimonios se le imputaron delitos y acusaciones, pero bueno, resulta que el personaje sí tiene en su haber una riqueza que no corresponde con los salarios que él devengó como funcionario.
Entonces, en aquella campaña tenemos elementos para ver si había esta inequidad de recursos. A mí me parece que no. Entonces, creo que el contexto es lo que importa y pues eso es lo que hay que desentrañar, porque me parece que tiene que ver con refreír un tema para tratar de hacer un ataque electoral de cara a 2024. Es indispensable, naturalmente, el contexto. Y el contexto es la tremenda disputa por el poder en México, en la que todos los actores políticos, todos los intereses se entrelazan, incluyendo los intereses de Estados Unidos, indiscutiblemente. Pero también para dimensionar este asunto es necesario poner el ojo, pues sí, en la actividad informativa. Se trata efectivamente de 3 medios que difundieron esta información que tienen prácticamente las mismas bases, fuentes, algunas identificadas, algunas no. En algunos casos el mismo fraseo, las ideas, todo está ahí. Porque la fuente al final, la fundamental es la DEA, es el gobierno de Estados Unidos. Y naturalmente tiene un propósito de carácter político, tiene un propósito no de carácter periodístico, ni mediático, sino estrictamente político. Y si analizamos el material informativo y el uso que también en México le dieron los medios, los periodistas, los opinadores, revela, además de la debilidad del propio trabajo informativo, la enorme deshonestidad intelectual que hay en nuestro país. Por eso duró tan poco, por eso fue tan efímero el golpe que se pretendía resultaría devastador para Andrés Manuel López Obrador, para su gobierno y naturalmente para su proyecto. Fue efímero precisamente porque desde su origen tenía una debilidad. Estaba fundamentado en el testimonio de particularmente un individuo, un testigo protegido que ya en México había sido usado hasta el cansancio en el gobierno de Felipe Calderón, cuyas imputaciones a muchos personajes, 130 casos, que quién sabe cuántas personas se involucraron, pero en 2 en particular, la imputación contra el general de división, subsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón, Tomás Ángeles de Aguajare, y también una imputación, con base en el mismo testigo, a un mando policíaco que reveló ante el propio Calderón las ligas de Genaro García Luna con el narcotráfico. Digo esto en general a reserva de que lo pueda yo desarrollar en el curso de Radicales, porque duró efímeramente este golpe, porque era absolutamente débil, no solamente por el tiempo, sino por los fundamentos, pero sirvió y va a seguir sirviendo, creo que muy marginalmente, para exhibir una vez más el tamaño del poder mediático del país, tan carente de autoridad profesional y moral, y la falta de escrúpulos de muchos opinadores, de muchos medios, de muchos periodistas. Yo dividiría muy claramente, no coincido mucho en el tema de 3 medios al mismo tiempo atacando al presidente López Obrador. Yo lo dividiría porque Deutsche Welle no es Anabel Hernández, ni Anabel Hernández es Deutsche Welle. Es decir, ella escribe una columna ahí en ese espacio y ella lo utiliza básicamente para acusar exactamente de lo mismo siempre al presidente López Obrador, a Morena, a la izquierda, al gobierno. Ella tiene ya, digamos, un perfil muy definido en ese sentido. En el caso pero es una columna y es una columna leída. En el caso de Inside Crime,
no se trata del mismo formato, aunque sí coincido con Carlos en que se trata de un mismo fraseo, hay muchas coincidencias en el desarrollo del texto, porque Inside Crime lo que publica es un análisis. Incluso se ve que lo platicaron, lo conversaron previamente, porque el análisis que publica Inside Crime es muy metódico. No cumple necesariamente con nuestro oficio de dar nota y publicar algo que quieres fundamentar, sino con el análisis. A lo que se dedicaron, que yo estoy seguro que lo platicaron, le dijo Goldman, le dijo a los autores, porque son dos autores, el de Inside Crime, les dijo, cuando lo conversaron, muy seguramente, tú vete por el análisis de cómo se llevó a cabo esta operación y yo me voy a ir por la nota propiamente, que es una práctica que se vale, no es que esté mal. Y Inside Crime publica el análisis. Hay no solamente la materia con la que trabaja Inside Crime es el análisis, sino que el texto en sí mismo era un texto desarrollado con esa intención de plantear un ángulo distinto y fortalecer la tesis principal. Y luego está el tema Tim Golden, que es un periodista con muchas tablas. Yo lo recuerdo a Tim en varios episodios, lo recuerdo a Tim en el episodio de Colosio, lo recuerdo creo que en los primeros días de Chiapas, ahí a Tim Golden y a Tim Padgett, a los dos, uno estaba en Time, el otro estaba en New York Times. Los recuerdo muy bien, y tienen, digamos, una cierta especialidad en las alcantarillas del sistema político mexicano. Ahora, para que todo eso se pudiera concatenar y fuera un efecto como el que se buscaba, tenía que funcionar una sola cosa, que era el golpe propiamente informativo de Tim Golden. Pero ¿qué sucede cuando tú ves el texto de Tim Golden? El texto de Tim Golden plantea una tesis que no necesitaba plantear Tim Golden, porque todos los días lo plantea Anabel con Carmen Aristegui, o lo plantean otros, que es que el presidente en algún momento, en algún punto, Andrés Manuel López Obrador se corrompió con los narcos, porque es lo que quisieran decir en el fondo. Entonces, ¿para qué escribes un texto rescatando una investigación que ya estaba cerrada, con una basado en personajes anónimos, y luego este personaje que Álvaro da, luego los primeros momentos hace público que se trata del mismo personaje que ha sido utilizado en otras investigaciones, que además ha sido utilizado para atacar políticamente a personajes muy puntuales? El caso del general Ángeles de Aguajare, por ejemplo, era un enemigo de Genaro García Luna, que llevó ante el presidente Felipe Calderón la queja de que este hombre estaba vinculado con el crimen organizado y con secuestradores y con el narcotráfico. Y lo que hizo Calderón fue meterlo a la cárcel en lugar de ir por García Luna, lo cual revela muchas cosas, pero no me voy a meter en eso. Es decir, el personaje que utilizan para este ataque al presidente López Obrador es un personaje que ya viene siendo utilizado así por la DEA y por lo otro. Ahora, para dejarlo pendiente y que no se me vaya, yo publico hace 2 semanas porque yo sabía que venían 2 libros, que vienen seguramente, que vienen 2 libros. Los 2 van a querer vincular a Morena y al presidente López Obrador con el narco directamente. Vienen 2 libros, pero está volviéndolo es más, parados en la banqueta enfrente de Sin Embargo, Álvaro y yo lo platicamos en su momento, que viene un ataque contra el presidente. No nos imaginamos que era tan pronto, porque nos agarró de sorpresa, Álvaro. ¿Cuándo lo estábamos platicando? ¿La semana pasada? Sí. En algún momento Álvaro y yo lo conversamos, y yo lo agrego como penúltimo o último párrafo de mi columna de hace 2 semanas, que yo dije, ¿qué viene? Viene esto. Uh-huh. Seguramente van a utilizar libros, van a utilizar esto, van a utilizar foros, análisis, van a recurrir a casas de análisis. Todo viene en un párrafo. Bueno, lo de Instituto Baker, Alejandro. Lo del Instituto Baker, que ya venían en camino, todo eso lo platicamos Álvaro y yo, y de hecho le pusimos mucho énfasis porque olíamos que algo venía. Concluyo con esto. Yo creo
que el ataque del Instituto Baker y este otro está muy vinculado, que Tim Goldman no necesariamente debe tener una relación con Tony Payán, o si la tienen, qué bueno, y ese es su problema, pero creo que les urge poner sobre la mesa la duda de la autoridad moral del presidente de cara a la elección. Eso es lo que urge, les urge y lo van a seguir haciendo. Mi pregunta es, ¿les va a dar? Porque llevan 2 fregadazos que se cayeron en horas. En horas se cayeron los 2 fregadazos que le pusieron. El del Baker, ¿quién lo tomó como la base de algo, de sustento de algo? Nadie. Y este otro que fue, yo no recuerdo un desplome tan brutal de un texto de un periodista de ese nivel desde que ejerzo este oficio, que es hace 30, 40 años. Vamos a ver, y a ver si no estamos aventurándonos muy rápido a pensar que no va a tener ningún efecto electoral. Quién sabe, vamos a ver las próximas encuestas en los días que vienen, y si es parte de una cadena de ataques y estamos ante el episodio 1, probablemente ya en cadena puedan tener un efecto importante. Yo no sería tan optimista, digamos, en ese aspecto. Quiero centrar esos 3-4 minutos que voy a hablar. Lo primero, creo que estamos todos de acuerdo acá, que no se crea que es una defensa en absoluto del financiamiento ilegal de las campañas, ni mucho menos. No, hombre, ¿quién podría pensar? Álvaro en Twitter, que se preocupan los débiles morales y los corruptos. Pues claro. Correcto. El financiamiento ilegal y sobre todo el financiamiento del crimen en México es muy dañino. Decía yo también, no solamente envilece la política, sino que más deja muertos todos los días, porque nos habla de un Estado cooptado por intereses criminales, y me parece un tema crucial y que además del que adolecen todos los partidos políticos en México. No me sorprendería en absoluto que en esa elección, o en el 12, en el 18, con todos los candidatos, hubiese la intención de intervenir en ese sentido, ¿no? También me parece verosímil la idea de que alrededor del candidato, de los 3 candidatos de esa elección, pudo haber gente que intentó sacar provecho de esa posibilidad y de la cercanía que tenían o tienen con los candidatos. Entonces, para dejarlo claro, el financiamiento ilegal deja muertos, sobre todo cuando es criminal y atenta contra un principio democrático obvio, ¿no? Ahora sí, para mí sí es muy importante el hecho de que los 3 textos se hayan publicado entre las 5 y 9 de la noche, el mismo día, en 3 medios distintos, porque se pretendía un efecto mediático importante. Claro. Es un nado sincronizado. Es un nado sincronizado que además ya esperábamos, ¿no? Ya esperábamos, lo habíamos dicho muchas veces cuando ustedes me entrevistaron, hablando justamente de la DEA. Traje acá el libro que publico yo el año pasado justamente sobre la historia de la DEA, en donde hay 3 hipótesis como muy subyacentes. Una es que la DEA es un actor político, no es solamente una agencia de seguridad, no se dedica solamente a controlar el flujo de drogas, es un actor eminentemente político. Así ha sido siempre, así ha sido toda la vida. De hecho, platicamos en alguna ocasión cómo para intentar vencer a Manuel Bartlett y anularlo como candidato presidencial en el año 1988, ellos producen la hipótesis de que Manuel Bartlett es la persona que tortura directamente a Kiki Camarena en 1985. Contratan a un testigo protegido que dice que le daba crack, bazuco, es la palabra que utiliza, el día en que están torturándolo. Manuel Bartlett pudo probar que ese día no pudo haber estado en Guadalajara porque tenía compromiso acá, su agenda lo mostraba. Había fotografías de que esa acusación era completamente infundada. Manuel Bartlett podrá hacer muchas cosas, y aquí tampoco lo vamos a defender, pero él no estuvo aquella noche de febrero torturando a Enrique Camarena con toda seguridad, y la DEA afirmó que así había sido. Entonces lo comento porque es uno de varios episodios en México, pero en el globo. La DEA participa políticamente en todas las elecciones presidenciales. Sí me pregunto qué parte de la DEA, porque la DEA tampoco es un actor centralizado, es un conglomerado de oficinas distritales, locales, que tienen intereses también divergentes entre sí. Y también me pregunto qué agentes, porque también hay una diferencia entre los agentes ya retirados, que son muy indisciplinados, y los que están activos, o entre los que están en campo y los que están, digamos, en los buros. Entonces, este texto no solamente es un mensaje al electorado mexicano, o pretende intervenir en México, sino también lo pretende hacer
en Estados Unidos. También hay muchos mensajes, hay guerrillas internas ahí que conviene que entendamos. Hay un enojo con Biden, por ejemplo, muy grande, porque no controla la migración, porque según ellos ha sido laxo con México. Entonces también le están mandando un mensaje a Biden. Termino con una pequeña reflexión que comparto. ¿De dónde salieron tantos acólitos y adictos a Genaro García Luna en los últimos días? La crítica es, como ustedes decían que era un criminal con base en investigaciones y en testigos protegidos, ahora también tienen que decir esto. Ahora, que entiendan que no puede ser equiparable, por favor, un juicio público que tardó 2 años en prepararse, meses en haberse desarrollado, no solamente con pruebas de testigos protegidos, sino más con pruebas gráficas y con muchos testigos protegidos diciendo más o menos lo mismo, y que tuvo pues un proceso judicial a lo que estamos viendo aquí, que es la nota sobre una investigación cerrada, es decir, sobre un fracaso policial de una investigación que no llegó al segundo escalón. Ya ni siquiera pudo ser presentada ante los fiscales, ni siquiera ante sus propios superiores. Entonces, poner las dos cosas como si se tratara exactamente de lo mismo y decir, sean consistentes entre la acusación que se hacía Genaro García Luna y la que se hace ahora al presidente López Obrador, es francamente inaceptable. Es la deshonestidad intelectual a la que me refiero. Sí. Perdón, bueno, Héctor. Como este tema de la deshonestidad intelectual es tan importante, pues me voy a ver en la necesidad de ahondar en él. Por favor. Una de las primeras acusaciones de vínculos de López Obrador con el crimen organizado que yo recuerdo, probablemente hubo antes, pero una de las que yo recuerdo fue en 2008, cuando fueron estos atentados terroristas en Morelia, en la noche del 15 de septiembre, en el festejo en el Zócalo de la capital michoacana, que lanzaron granadas a la población civil, unos grupos del crimen organizado, y un columnista bastante irresponsable, en ese momento todavía publicaba en El Universal, planteó que probablemente López Obrador estaba detrás de esa maquinación porque a él le convenía dar... ¿Quién era el periodista? Bueno, Ricardo Alemán. Sí, claro, hay que mencionar. No, hay que mencionarlo porque si no... Como es un personaje que solo él mismo se ha desacreditado por propia cuenta, sin necesidad de que nadie le haya expuesto sus múltiples mentiras. Hay que recordar que el último pasaje donde se hizo muy famoso fue en mayo de 2018, deseando o instando a un atentado contra López Obrador. Pero bueno, este personaje manejó esa hipótesis de que como a López Obrador le convenía un escenario de caos en el país, entonces probablemente estaba detrás. No fue el primero, perdón, no fue el último. Hubo también algunas otras acusaciones que no trascendieron. Quizá recordemos cuando Diego Fernández de Ceballos fue secuestrado y cuando fue rescatado, también sin asegurarlo, él al menos sí se atrevió nada más a insinuar, no asegurar nada. Dijo que probablemente sus captores eran personas que tenían un discurso muy parecido al de López Obrador y eso lo hacía sospechar cosas o algo así. Entonces me parece que con estos trocitos, con estos retazos, habían tratado muchos adversarios de López Obrador tratar de vincularlo con el crimen organizado y me parece que desde 2018 a hoy su prueba máxima, su gran elemento probatorio para decir que López Obrador está inmerso con el crimen organizado es una fotografía donde está López Obrador saludando a una señora en una camioneta blanca, a la mamá del Chapo Guzmán. Y entonces me parece que en esta deshonestidad intelectual que prevalece de usar estos retazos y estas especulaciones y estos indicios tan débiles para hacer toda una maquinación donde vinculan al actual presidente con cárteles poderosos, me parece que lo peligroso está en que ahora, como la información viene de la información entre comillas viene de otras fuentes que sí gozan de cierta respetabilidad y credibilidad, me parece que entonces ahora esa deshonestidad intelectual va a decir, bueno, nuestras anteriores especulaciones quizá queden en la nada, pero ahora esto ya nos viene a confirmar lo que siempre dijimos acerca de los vínculos de López Obrador con el narcotráfico. Entonces, me parece que si una investigación cerrada, si un caso que no trascendió, es ahora con lo que
buscan dotarse de la credibilidad que no tuvieron con los elementos anteriores, pues me parece que eso explica que se haya cebado tan rápidamente esta situación. La verdad ya es irrelevante. Lo repito, la verdad ya es irrelevante. Esa es una frase que no la dijo mi vecino, la dijo un periodista con una larga trayectoria. Lo dijo por escrito Raimundo Rivapalacio ante la censura, porque esa es la verdad de él y de otros, de la conductora Azucena Uresti. La verdad ya es irrelevante. Nadie quitará en una parte del imaginario colectivo que se trató de un acto de censura. La verdad ya es irrelevante. Reitero la frase porque la dijo, la escribió Raimundo Rivapalacio, pero es la consigna muda de muchos periodistas y de muchos opinadores en México. Y cuando se tiene esta convicción de que la verdad no importa, de que lo más importante es el prejuicio o el juicio sin pruebas, entonces encontramos que pueden publicarse en 3 medios distintos o en espacios de 3 medios distintos, en una articulación que no es fortuita, un trabajo que tiene el propósito claro de por lo menos sembrar la duda. En un contexto en el que previamente, desde una institución de una universidad de Estados Unidos, se expone también, solamente basado en conjeturas, que en la elección del 2024 el crimen organizado va a ser factor clave. Pero si uno analiza los pronunciamientos cotidianos de los dirigentes partidarios y de sus dirigentes, y me refiero a Claudio X González y a un circuito de factores de poder en México, pues entonces estamos ante lo que es claramente una estrategia de desestabilización del país, pero no solamente por parte de actores en México, sino particularmente de Estados Unidos. Y yo vuelvo también a mencionar, además de la DEA, a otras agencias del gobierno estadounidense. La CIA, de manera particular, en México ha tenido, de manera acreditada, participación directísima con propósitos de desestabilización. Y diría nada más lo siguiente: dentro del enorme arsenal que sin duda tiene la oposición contra Morena, contra sus candidatos, habrá algunas evidencias, me temo que así será, me temo que así es, de vínculos de algunos personajes de Morena o de la coalición que encabeza Morena, por ejemplo el Partido Verde Ecologista de México, que tengan relación o hayan tenido con criminales en Michoacán, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Baja California, en muchos lugares de la República. Hay, por ejemplo, el año pasado platiqué con un personaje, voy a decir su nombre, Higinio Martínez, un político prominente del Estado de México. Y él decía que había que tener interlocución con los narcotraficantes del sur del Estado de México, de Tierra Caliente, colindantes con Michoacán. ¿A qué nivel? Le pregunté.
No, bueno, es que para hacer campaña, me decía en esos términos, de pedirle el parecer a un grupo criminal para hacer campaña, a recibir beneficios económicos, pues hay un paso. Hay casos como esos, me temo que si los hay, los van a exhibir. Y por lo demás, qué bueno que se exhiba. Yo creo que eso también es importante. No hay que tenerle miedo tampoco a que alguien que tiene vínculos con el crimen organizado sea expuesto. Qué bueno que sea expuesto para que se le castigue. Yo empezaría por esa última reflexión de Álvaro con un ejemplo contemporáneo completamente, o más bien casi de las últimas horas. La hija de Hank es expuesta apenas hace unas horas en un video donde aparece con una jirafa. Recordarán ustedes. Pues, no es expuesta, ella lo pone, ¿no? Me refiero a que es expuesta porque pues lo pudo haber ella contado, pero si no lo exponen, digamos, las redes, pues no pasa nada. De hecho, eso pasa muy seguido, que aparezca un riquillo de estos, por un lado desabridos y por otro lado deshonestos, presumiendo algo así. Pero bueno, fíjense ustedes qué hubiera sucedido si Morena no hubiera renunciado a la alianza con Hank. O sea, ahí está un ejemplo de por qué es importante para la izquierda renunciar a las alianzas que no funcionan, que son contra natura, que traen votos fáciles y acarrean grandes problemas, toneladas de basura, toneladas de lodo, y voy a decir la palabrota porque va a sonar bien en este caso, toneladas de mierda, porque eso significa. Yo, por ejemplo, volteo a ver la alianza que tiene Morena con el Partido Verde en San Luis Potosí. O sea, Gallardo ni siquiera tiene cerrado su proceso por crimen organizado. O sea, es un punto rojo, sí, genera votos. Mira, yo también pondría en duda cuántos votos genera Gallardo, porque de acuerdo con todas las encuestas, Morena es el que realmente es poderoso en San Luis Potosí, pero le entregan las candidaturas al Partido Verde por tener contento a Gallardo. Les cae que ese personaje que ha sido acusado por la sociedad potosina durante casi 2 décadas por vínculos con el crimen organizado es el que quieres tener cerca. O sea, también tienes que razonar que no por estar jalando votos de Erubiel Ávila. O sea, ¿quién es Erubiel Ávila, carajo? O sea, ya lo dijimos, ya lo he planteado, yo lo escribí la semana pasada. Pues es el que cometió fraude contra la maestra Delfina Gómez, punto. ¿Qué hacemos? ¿Nos tragamos el vómito que nos provocó en su momento el fraude del 2017? ¿Ahora nos pide Morena que nos traguemos ese vómito? Pues no, es inmoral, punto. El personaje es un tipo inmoral. Ahora, el tema es que del otro lado, efectivamente, hay una gran deshonestidad intelectual y una gran deshonestidad de los actores políticos que conducen muchas veces a matizar cómo vemos a Morena. No, es que también, como la oposición es una oposición profundamente inmoral, profundamente podrida, entonces Morena se quiere dar sus ciertas, la izquierda se quiere dar sus ciertas licencias. Cuando los presidentes y los funcionarios no acudían a Badiraguato, se decía siempre desde la academia, es que ese es el vacío que provoca, ese vacío del Estado, es el que provoca que ahí crezca el mal. Va el presidente López Obrador 5 veces, 6 veces. 5 veces, 6 veces a meter carreteras, y lo dijo varias veces. Varias veces dijo, me voy a meter ahí para generar economía, para abrir carreteras, porque no puede haber una zona en un lunar, digamos, en donde no hay México, sino se llama crimen organizado. No puede haber eso. O sea, la respuesta de los académicos, no todos, pero de una buena parte de los académicos fue, claro,
va a corromperse, va a recibir sus maletines, ¿no? Cuando el planteamiento de esos mismos académicos antes era, no se pueden generar estos vacíos de Estado. O esa ausencia del Estado. Esa ausencia del Estado, porque crece el crimen. Ahora que va el presidente mismo en persona a hacer presencia, no, es que va a recibir dinero. No, y saluda a la señora. No, y saluda a la mamá señora. La del señora Chapo. vive ahí, quien se metió realmente fue López Obrador. Ahí vive la señora, vivía, ya falleció. Y hay deshonestidad por todos lados, hombre. El mismo texto nos deja esa lección. El texto de Tim Paget. Golden. De Tim Golden. En la noche que se publica, Álvaro y yo ya no alcanzamos a sacarlo. Yo llegué a la casa, lo vi, pum, hablé con Rita, hablé con Álvaro. Álvaro estaba consiguiéndome un dato. Yo estaba literalmente, porque no estaba en español, traduciéndolo en chinga loca, traduciendo todo el texto para ver cuál era el tema y para ver que tenía que subir la nota principal. Pues era la nota del momento. Consignar el hecho era necesario. Pero ese es mi oficio. Entonces, cuando terminé dije, cabrón, ¿por dónde la cabeceo? Y le marqué, literal, le marqué a Rita. Le dije, yo lo único que veo en el texto nunca señala. De hecho, el tercer párrafo vacuna el señalamiento contra López Obrador. Sí. El mismo reportaje de Tim. Lo vacuna y luego se clava en Nico, en realidad. Y en los otros, que no son personajes, hombre. Pero en Nico sí, porque quería lastimar a López Obrador. Entonces, le marqué a Rita Varela, la directora de sinembargo.mx. Le dije, doctora, quiero ver contigo la cabeza, porque es que, con toda honestidad, ahí te acabo de mandar párrafos, no encuentro la nota. Ayúdame. Le dije, encuentro esto. Y si ustedes ven, no lo tengo aquí, no tengo mi celular en la mano, pero si ustedes ven la cabeza ese día de Sin embargo, la cabeza es, acusan a Nico de nexos con el narco. Y la cabeza más pequeña, o sumario, dice, la DEA, no dice un reportaje de ProPublica o ProPublica, no tiene acento, pues ProPublica. Un reportaje de ProPublica dice que no. Ni un premio Pulitzer señala que no. Aquí es el contenido. El premio Pulitzer se va a la chingada en el momento en el que presenta su texto. No necesitas premios para presentar un texto decente. Necesitas ser honesto. Entonces, yo lo que puse en la cabeza, consultándolo pues, con todos, con los directores, es: la DEA acusa de que cercanos a AMLO recibieron dinero, e incluso, porque el texto lo dice, que el narco financió el plantón de 2006. O sea, se necesita, creo que ando muy mal hablado, pero lo voy a decir, se necesita ser realmente muy imbécil y no haber estado ahí para haberte dado cuenta que ese plantón tenía todo menos dinero. O sea, era la gente la que llegaba con latas de frijoles, carajo. Es verdad que no hay nota, pero ¿cómo han transgiversado estos tres textos desde la oposición? Por eso te decía, es que la verdad ya no importa. Así es. ¿Cómo vendió, lo voy a decir también acá, ya que estamos en este ejercicio de sinceridad, Anabel Hernández, esa información en el noticiero de Carmen hace 2 días? ¿O cómo lo que son preguntas abiertas las vuelve afirmaciones contundentes? Escuchándolos me preguntaba cuánto se va a parecer esta elección, no al 18, no al 12, sino al 2006. ¿Cuánto? Seguramente Héctor nos puede hacer una buena reflexión en torno a eso, ¿no? Con su prodigiosa memoria, pero ¿cuánto se parece los videoescándalos a lo que estamos viendo ahora y a lo que seguramente vamos a ver? Porque parece haber una consigna, y es que Claudia Sheinbaum no vaya a ganar la elección presidencial. Pensaba también, mientras los escuchaba, que esta intención de vincular Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico, basados casi solamente en conjeturas, vienen también, ya utilizaron el término de la hipocresía y de la mentira, y
¿cómo puede venir de la boca de quienes tienen a 3 gobernadores de Tamaulipas o en la cárcel o prófugos, y de quien tuvo a un secretario de Seguridad Pública durante 6 años al mando de la seguridad de este país y hoy está preso en Estados Unidos por narcotráfico? Entonces, la verdad es que la hipocresía con la que habla, lo voy a decir también, Felipe Calderón en Twitter acusando al presidente de esto, me parece así ya unos extremos que uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene, no? Quizás una reflexión más amplia en torno a, ¿son manzanas podridas las que de pronto se corrompen? ¿O en realidad es casi sistemático? A mí me preocupa mucho el hecho de que... O sistémico. Sistémico, perdón, sale esta cosa sistémica, ¿no? El daño de la prohibición a cualquier sistema político. Sobre todo cuando uno inexorablemente tiene una frontera de 2.000... ¿cuántos son? 2.000 kilómetros o 3.000 kilómetros al norte, y te viene llegando cocaína todos los días desde América del Sur. ¿Qué sistema policial, qué sistema de justicia te alcanza? ¿Qué sistema electoral, qué reglas de financiamiento te alcanzan para poder resistirte a esto? Por eso es verdad que se preocupan los corruptos, es verdad que se preocupan los débiles morales, es verdad que hay que acusar a quien tiene que ser acusado, pero pareciera que el efecto de la prohibición es tan grande y la falta de regulación de ese tipo de drogas que pareciera que nada se puede hacer para detener esto en todos los niveles. Termino con una reflexión muy puntual, algo que se nos escapó a todos leyendo el texto. Fíjense, quien lo haya leído con mucha tranquilidad encontrará que en 2011, cuando están viendo si siguen o no la investigación, los agentes de la DEA proponen, y está ahí escrito, proponen que van a intervenir a Nicolás Molinero. Claro. Pero que lo van a intentar sobornar. Así es. Así como otros miembros de la campaña de López Obrador. No, de hecho, en 2012. 5 millones. El soborno supuestamente es de 2. Mira, rápido. No, sí. El soborno supuestamente es de 2 millones. Iban a usar 5 millones. El soborno de los narcos habría sido 2 millones, que es una ridiculez. Ahí sacábamos, Álvaro, el dato y era menos de 30 millones de pesos. Bueno, el soborno. Iba a usar la DEA 5 millones de dólares para tratar de tentar al equipo de López Obrador y corromperlo. Pero es que yo creo que esa es la nota. O sea, leyendo eso, la nota es que la DEA pretendía hundir, esto se llama en inglés entrapment, es una técnica que es legal en Estados Unidos, que es ilegal en México, pero que es a ti te voy a ofrecer dinero, ¿no? Mientras te grabo, justamente Videoescándalos 2.0, ¿no? Así es. Para después decir, eres un corrupto. Claro. Eso intentó hacer la agencia y afortunadamente no lo pudieron hacer, hasta donde sabemos. Ahora, última cosa, ¿por qué está enojada la DEA con López Obrador? Que lo sepa el público. Es correcto. Porque el presidente López Obrador decretó lineamientos contra la presencia de agentes de la DEA en México desde hace 3 años, porque el presidente López Obrador decidió disolver la unidad de inteligencia sensible que tenía la DEA en México, porque el presidente López Obrador impidió que siguiera volando el avión de la DEA desde el hangar de Toluca como lo venía haciendo, porque ha ido haciendo más lentas ciertas extradiciones que antes hacían rapidísimo, porque no ha sido la política de puertas abiertas que tenía el gobierno de México como durante el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, la verdad es que ha recabado muchos agravios por parte de la DEA y de sus agentes. Pero como digo, cuando presentaba este libro, y siempre digo, las métricas de éxito de la DEA son el fracaso de México. Mientras mejor le va a la DEA, mientras sus números mejoran, al país le va mejor. Porque esos números excelentes de confiscaciones en la frontera necesariamente se traducen en más muertos y víctimas en el territorio mexicano. Bien, 2 apuntes con este respecto. Me parece que se quiere poner en la mesa una especie de distinción de ilegalidades. Si una de las tesis es en 2006 López Obrador recibió financiamiento ilegal de parte del crimen organizado, me parece que la intención es poner esto en el centro, al crimen organizado. Estamos en una campaña en 2006 donde abiertamente uno de los candidatos, en este caso Felipe Calderón, recibió financiamiento ilegal
de grupos que no son del crimen organizado, pero que actuaron de una manera mafiosa en ese año. Bueno, de cuello blanco, delitos Son criminales de cuello blanco. Criminales de cuello blanco, o sea, así en esta escala moral de la delincuencia, me parece que entre ellos se tienen que hacer sentir como que se distinguen, pero el Consejo Coordinador Empresarial puso una cantidad ingente de dinero en aquella elección. El señor Vicente Fox introdujo millones de dinero público, todo ilegal, absolutamente ilegal, en esa campaña. Eso es dinero ilegal a raudales, que se vio a la luz pública, que se vio con todo cinismo. Pero bueno, como todo queda en la dinámica de, bueno, nos pusimos listos para poder pensar ciertas leyes electorales para impulsar a nuestro candidato, queda no solo olvidado, sino como si fuera un gran acierto haber hecho esas jugarretas. Porque aquí lo que importa, yo creo que estos 5 millones de dólares son absolutamente nada comparados con las carretadas de dinero ilegal que significaron estos delincuentes de cuello blanco. Pero bueno, la idea es nada más poner en el centro esta idea del crimen organizado. Y hago otro apunte a este respecto. Dicen que con dinero del crimen organizado entonces se financió el Plantón de Reforma. Hay que recordar que en 2009 se dijo una acusación igual de absurda, diciendo que el Plantón de Reforma había sido financiado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que había sido financiado por Martín Esparza. Así es. Y esa fue la tesis que se dijo para legitimar la desaparición de Luz y Fuerza en fines de 2009. El año pasado, cuando sale este libro de El Rey del Cash, de Elena Chávez, se dijo que el entonces Plantón había sido financiado por dinero del gobierno del Distrito Federal a través de cajas misteriosas que Marcelo Ebrard y Mario Delgado llevaban a López Obrador. Si estos zigzagueos, Sindicato Mexicano de Electricistas, no, gobierno del Distrito Federal, no, crimen organizado, a ver cuál pega, a ver cuál sí tiene el efecto deseado de tratar de desacreditar al proyecto político gobernante. Me parece que, no sé, si dentro de poco, de nuevo, Vladimir Putin vuelve a estar en escena internacional, son capaces de decir que Rusia financió el Plantón de Reforma. La coyuntura y el enemigo coyuntural del momento va a ser el que financió el Plantón de Reforma en 2006. Me parece que esa falta de seriedad, esa falta de rigor porque bueno, todas las acusaciones se cayeron. Lo de Martín Esparza lo había dicho su contrincante para competir por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, Alejandro Muñoz me parece que se llama, y al final resultó que la acusación quedó desfondada absolutamente. Y entonces, pues, con estos zigzagueos es como se está buscando encontrar, ahora sí, el enemigo real al cual vincular a López Obrador. Todo están dispuestos a hacer los malquerientes de Andrés Manuel López Obrador, pero nada les ha salido. Hasta la reelección de López Obrador, como ya lo hemos platicado aquí. Yo creo que no van a tener éxito, lo cual no significa que no va a continuar el embate en todos los ámbitos, aún con casos que puedan acreditarse de vínculos del narco, de personajes de Morena. Va a ser de la dimensión del 2006, lo van a intentar, nada más que del 2006 a la fecha hay cambios enormes. Y hay cambios enormes, no solamente en términos de la correlación de fuerzas, porque en el 2006 la izquierda era la Ciudad de México, casi como una ínsula exclusiva en el país. Y claro, gobernaba Zacatecas con Monreal, se gobernaba Tlaxcala, se gobernaba Baja California Sur, se gobernaba nada más. Hoy, el poder territorial que tiene Morena es casi hegemónico, es hegemónico en el territorio nacional. Hay, por supuesto, más control de esos factores de poder, particularmente los organismos empresariales que en el 2006 actuaron
de manera ilegal y de manera coordinada. Hoy, el propio Consejo Coordinador Empresarial es acusado inclusive de ser muy filomorenista. Luego, el ejército pues está siendo leal a su comandante supremo, que es el presidente de la República. Los órganos de inteligencia, tanto de la Fiscalía como la Comisión Nacional de Inteligencia, están bajo control. ¿Qué es lo que no está bajo control del presidente López Obrador? El Poder Judicial. Por eso un día sí y otro también le da golpes. Ahí, con eso se cae también el asunto de la elección de Estado. Aquí hay un poder constitucional que no pertenece al presidente de la República. No tiene, ciertamente, de su lado, al ecosistema mediático. Pero también el ecosistema mediático no es el del 2006. ¿Quiénes publicaron, qué medios publicaron estas 3 trabajos sobre el tema de los vínculos supuestos de López Obrador con el narcotráfico? Muy poquito. De hecho, Reforma se sube al tema hasta un día después, hasta casi 2 días después. 2 días después, cuando ya no, ya se había diluido el asunto por su propia debilidad. Cierro con lo siguiente. Se van a seguir metiendo, como se metió también en el 2006, Estados Unidos. Y no solamente la DEA. Yo creo que el Departamento de Estado de Estados Unidos o de diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos que siguen actuando en México, no digo solamente la DEA. ¿Quién financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Quién financia a México Evalúa? ¿Quién financia a muchas ONGs que tienen hoy una actuación claramente opositora en términos hasta electorales? Pues los que reciben estos organismos de la Academia Claudio X González, como le llama Alejandro Páez. Y cierro con lo último. Qué curioso es que en medio del tema de la intentona de vincular a López Obrador con el narcotráfico, la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, se vaya a Estados Unidos a hacer una gira de 6 días y allá la tome la conmemoración de la Constitución de México el 5 de febrero y que se vaya a entrevistar con el Departamento de Estado, que se vaya a entrevistar con la USAID, que es esta agencia que financia a uno de sus impulsores, Claudio X González, que se vaya a entrevistar con el secretario general de la OEA y que se vaya a entrevistar con los principales medios de Estados Unidos. Eso también a mí me deja ver el talante apátrida, lo voy a decir de esta manera, de la oposición y de manera particular de Xóchitl Gálvez, que por cierto, dicho sea de paso, su acompañante personal va a ser Juan Pardinas, este personaje que lo improvisaron como director de Reforma y que derrumbó a ese periódico. Bueno, dirán otros que no, que lo encumbró. Termino. No, lo derrumbó, evidentemente. Pues, digo, es otro periódico el que entregó, lo convirtió en una herramienta más burda, pues, ¿no? De los grupos opositores. Razonando, digamos, el golpe y coincidiendo con Carlos en la idea de que lo van a seguir intentando y que no hay que menospreciar la posibilidad de que lo mantengan, pues, estos ataques de cara a la elección. También vale la pena analizar el pleito de López Obrador con una especie de estado profundo gringo, ¿no? Que Carlos ya lo ha ubicado no solamente en su libro, sino se lo he escuchado a él contar
sobre cómo existen distintos DEAs, no es un cuerpo homogéneo y tampoco se ponen de acuerdo. Hay incluso una DEA que está en el exilio, una DEA que está en el retiro, pero no está en el retiro, que yo creo que representa muy bien para el caso de los medios en México, Mike Vigil, por ejemplo, ¿no? Que es una DEA actuante, muy poderosa, ¿eh? Es una DEA muy poderosa porque fíjate bien a quién cita siempre él, el mismo Golden, o a quién cita New York Times, o a quién cita Associated Press, o a quién cita Washington Post cuando se trata de hablar de temas de México. Y es un agente muy desprestigiado en Estados Unidos, muy desprestigiado. Mike Vigil. Vigil, pero que es el único que le contesta a la prensa mexicana desde hace décadas. Sí. Y entonces ha adquirido mucho poder a partir de sus redes. Y hay que saber quién lo desprestigia también. Porque, porque también es parte de las mismas batallas internas. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Porque ese sería, digamos, ese es un pleito que el presidente tiene con un deep state, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, es un puñado de güeros, señores muy mayores de edad que dirigen ciertas comisiones en el Senado y ciertas posiciones que tienen desde hace muchas décadas, casi por dibujarlos, pues, hasta por ponerlos gráficamente. Yo siempre digo que el día que el Congreso de Estados Unidos realmente represente las minorías que componen ya a Estados Unidos, en ese momento yo voy a poder decir que es una democracia, mientras no, es un ensayo de democracia permanente, ¿no? Son puros güeros, señores de mayores de edad que componen el Senado de Estados Unidos. No que tienen algunas décadas, ¿no? No, algunos tienen décadas. Bueno, pero ese pleito no es menor del presidente con ese deep state. Ahora, el texto de alguna manera nos explica a todos, y es algo que debería darnos un poco de miedo. ¿Por qué el fracaso de la guerra de Estados Unidos contra las drogas? O sea, porque están construyendo casos políticos en lugar de realmente atacar el corazón, el núcleo del problema. Por eso no tienen un plan B. O sea, no construyeron un plan B. No lo tienen desde hace 50 años con Cuba, para empezar. No tienen un plan B con Cuba. Son exactamente las mismas políticas que tenían hace 50 años, las tienen con Cuba, pero no las tienen tampoco con las drogas. Y en la medida en la que fracase la alternativa López Obrador en el trato contra los cárteles, contra las drogas, contra el problema de la adicción, en la medida en que el presidente López Obrador fracase, en esa medida va a ser muy exitoso, o va a mantenerse, digamos, exitoso, esa fórmula DEA de resolver el tema contra las drogas, que es un montón de dinero, autoridad discrecional, participación en los gobiernos como se les pega la gana, etcétera. Yo creo que el problema también, el texto refleja el problema del modelo al interior de las agencias de Estados Unidos, porque evidentemente están defendiendo un modelo que les beneficia en lo personal, pero que lleva al fracaso en lo general a todos. Perla dice que ya llevamos 2 horas y media de estar hable y hable. Vamos cerrando. Vamos cerrando, entonces, en un minuto, para darles la palabra todavía al resto. Pienso que les puede también salir mal, fíjense ustedes. Antes decía que era muy pronto para decir que se había descosido esto, pero les puede salir incluso mal, puede ser una suerte de boomerang. Si esto se interpreta de pronto como un ataque y un ataque extranjero, una parte de una intervención de un actor extranjero a la política nacional, y los ciudadanos de pronto ven esto inaceptable. Por eso es que la visita que hace Xóchitl Gálvez ahora a Estados Unidos, pues me parece poco ética, por decirlo menos, porque vamos a ver qué dice allá, pero esperemos a ver qué es lo que dice allá. Pero me parece casi que un deber, voy a utilizar la palabra, un deber patriótico es, cuando menos, desconfiar de las fuentes con las que viene cargada esta información. Eso es lo primero. Me pregunto, ¿qué debe hacer el gobierno de México? ¿Qué debe hacer López Obrador? Creo que más o menos lo que hizo en la mañanera de ayer y en la mañanera de hoy.
exigir respuestas al Departamento de Estado. ¿De qué se trata? ¿Somos enemigos o somos socios comerciales? Claro. ¿Tenemos 1.500 millones de dólares diarios de comercio o vamos a empezar a enviarnos mensajes a través de nuestros aparatos de seguridad? ¿De qué se trata esto? ¿Queremos tener una política común o vamos a estar jugando al espionaje entre vecinos? Entonces, creo que la posición del presidente ha sido acertada en ese sentido. Y por último, concluyo con esto, debe transmitir a Morena, y los dirigentes de Morena tienen que poner atención con el tipo de aliados que de pronto están teniendo. Así es. Porque al final mucho de esto se va a saber en el futuro y hace un daño tremendo a la política, al prestigio, al nombre, al movimiento, a lo que significa la política de primero a los pobres, a la austeridad. Hace mucho daño que un partido político que defiende banderas de izquierda se junte con esta gente, porque al final la verdad sale a la luz, o parte de la verdad sale a la luz, y al final termina tiznando todo el movimiento. Entonces, es buen momento, porque todavía no están definidas todas las candidaturas a diputados, a senadores, tal, y es un buen momento para revisar, porque hay muchas cosas que sí se pueden prever, y que sabe la candidata, que sabe Mario Delgado, y que se pueden evitar de cara a lo que puede ser una catástrofe del partido a mediano y largo plazo. Del país Y del país. de la sociedad. Se lo digo a la izquierda porque doy por descontado que no lo van a hacer en la, ¿cómo se llama la coalición? De la que nos reímos siempre. Del nombre. Fuerza y corazón por México. Tiene nombre de mazapán, digo yo. Sí, me parece que ahí está una de las claves. En la situación en la que nos encontramos hoy y desde hace unos lustros, donde el crimen organizado tiene una fuerza enorme, descomunal, pues no es descartable que se trate de un actor que haya tratado de vincularse con todos los partidos políticos. Eso creo que lo podemos dar por descontado. El asunto aquí está precisamente en eso. Si esa presencia es la regla o la excepción, si es deliberada o por presión, si es sistemática o si es casuística, y entonces ahí ya tener elementos para poder juzgar todo en su justa dimensión. Porque hasta el momento lo que a mí me parece que queda claro es que cuando vemos a un personaje como Calderón, con todo el desprestigio producto de sus vínculos de su alianza con García Luna, que hoy está preso, y con esa carga de desprestigio a cuestas, parece que lo que esta derecha le dice a López Obrador no es, mira, eres corrupto, más bien parece decirle, mira, eres como nosotros. Exacto. Y ese es el problema. Entonces, si va a ser con estas cuestiones tan endebles, pues me parece que todavía hay una distinción que merece la pena ponerse sobre la mesa, y pues parece que este golpe quedó más o menos desfondado, pero pues también pienso que pueden venir más. Sí, sin duda. Bueno, yo solamente concluiría el día de hoy con un tema, que este tema en sí mismo de la publicación de los presuntos nexos del narcotráfico con el presidente López Obrador pone también a la actividad informativa en sus diferentes ámbitos una vez más en la deliberación. Cuando hay alguien que expresamente dice la verdad ya no importa, en los hechos se ve en los medios. O sea, no podemos, yo no estoy dispuesto por lo menos a que nos volvamos no solamente mentirosos sino cínicos a la hora de analizar nuestra realidad, a la hora de someter a escrutinio a los poderes del Estado y a los poderes fácticos. Y en ese sentido, por eso es como hoy muy importante el que hayamos analizado desde muy diferentes ángulos un fenómeno que también vamos a ver con mucha frecuencia a lo largo de lo que es este proceso electoral. Así es que, gracias. En efecto, la idea les urge decirle a la izquierda, ¿ya vieron? Son iguales a nosotros. Y gran parte creo yo que tiene en mucho culpa la propia izquierda, porque tampoco ha puesto puntos sobre las IES en algunos de los casos donde era necesario hacerlo. Por ejemplo, no hay una
sino varias fuentes que hablan del acuerdo de Mourinho, el secretario, después el secretario de Juan Camilo Mourinho, el secretario de Gobernación y gran hermano de Felipe Calderón. No es una fuente, son muchas fuentes las que hablan del acuerdo con Acosta Chaparro para ir a platicar con los narcotraficantes. Viene la carta de la Barbie contra Calderón, ahí lo explica, pero también lo dice el general Ángeles de Aguajare, lo dijo abiertamente, lo dijo claramente. Acosta Chaparro me dijo a mí que por orden del presidente Andrés Manuel Felipe Peña Nieto, 2 horas y media hablando. Felipe Calderón, había que ir a platicar con los jefes de los cárteles para pedirles dinero y además la paz. ¿Por qué no hay una investigación? ¿Por qué no ha habido una investigación si eso no pasó hace 50 años, sino acaba de pasar? También tiene la culpa la izquierda. O sea, esa investigación sobre los vínculos de Felipe Calderón con el crimen organizado debió haber empezado mucho antes de que se empezara en Estados Unidos a pensar que Genaro García Luna era y si me apuras, narcotraficante. ¿por qué no se le juzga a Genaro García Luna en México antes de que lo encontraran culpable en Nueva York? Es lo que digo yo, o sea, sí. En realidad la base del juicio contra Genaro García Luna debió haber empezado en México. Por supuesto. O sea, ¿con el juicio a quién? No a Genaro García Luna, porque esos son peanuts. O sea, el bueno es Felipe Calderón. Todo lo que se ha señalado durante años ha sido que es él el que llegó a un acuerdo con el crimen organizado. Y que el otro, pues sí, lo tenía ahí. ¿Por qué no lo corría? Bueno, porque también era un pararrayos, ¿no? Le caían los rayos a Genaro García Luna. En fin, yo creo que hay mucho trabajo que puede hacer la izquierda a futuro, sobre todo desvincularse de los problemas. Lo regreso al ejemplo más sencillo, es hasta armónico decirlo, lindo. Se publica este video de la hija de Hank y se fueron a las redes contra eso porque tienen un zoológico, en fin, está muy tierno todavía el recuerdo de lo de Benito, lo que pasó en Chihuahua, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si esto mismo hubiera sucedido sin que Morena se hubiera desvinculado de Hank? Sí. No, le hubieran dicho, ahí están tus socios, Morena, ahí están los Hank. O sea, eso es lo que quieren, un cuate que está vinculado con crimen organizado, que ha sido acusado por décadas hasta de asesinato. Ese es su socio. Ahí tienen a la niña ahora presumiendo una jirafa y unos monos. Entonces, la izquierda también tiene mucha culpa de por qué a veces hay este tipo de resbalones, ¿no? Podríamos quedarnos horas hablando, Gracias. pero así termina el capítulo 5 de Radicales. La pasamos muy bien, discutimos muchísimo. Y nos veremos el próximo viernes. Hasta Vamos a despedirnos. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Y denos like, suscríbanse a Estudio B. Suscríbanse. Corté. Bien.